cojones es una manta si tiene brazos? Algo que es una manta. Una manta con mangas. Es un albornoz. Espera, ahí déjalo. Vamos a hacerlo que no pegue con la chapa. Venga, filosofía tiene Suéltalo. peso. Ahí, tuérzalo para allá. Tuérzalo. Ahí. Exactamente. Ahí está bien. Ahora, coge por allí. Los preparativos son los importantes. Espérate. Este pulpo es una parrilla. Ya empezamos a poner pegas. Con el traqueteo y el cojonudo. No hay cuestas, ¿no? No. Vamos como los guardaespaldas de Kennedy, joder, agarrando ahí al trote. Pues no es mala idea. No es mala idea. Claro, somos creativos, venga. On the wall is rolling round. Ahora pegamos contra un posticio sobre la cámara. La madre que parece. ¿Podéis? No, da igual, si tapa, dale. La tapa. Por este lado, Mira, por este lado. Mira lo que Así bajamos todo el bosque del recuerdo, Que lo estoy llevando todo. O sea, que estoy sin manos por mi parte, ¿sabes? Te la regalamos la mayoría de ellas. Bueno, supongo que los que estamos aquí todos, yo creo que esta canción tiene un título que todos firmaríamos y parte de todo esto y de los que venimos aquí, supongo que perseguimos alguna utopía todos, ¿no? Así que esta canción se titula así, Utopía, ¿vale? Salimos a buscar un prototipo, un tipo de ala que pudiéramos usar para volar por encima de todo y no nos cansamos antes de empezar. Estamos hartos de todo y de todos. Nos vamos al país de nunca jamás. No regresaremos hasta que veamos que habéis dejado de pelear. Allí construiremos una bella tierra, solo hombres libres, libres nada más. No permitiremos que nadie nos mande, y solo el amor nos guiará. Cuando terminemos nuestra nave, todo el que quiera podrá viajar. El único requisito imprescindible será rendir culto a la libertad. Ni paro, ni hambre, ni violencia alguna, ni policías, ni bancos, ni nada. Será como volver al paraíso. La leche y la miel se nos darán.
Allí construiremos una bella tierra. Solo hombres libres, libres nada más. No permitiremos que nadie nos mande. Y solo el amor nos guiará. Menos mal que nos quedan los sueños. Algunos creen que podemos cambiar. Andan revueltos por las redes del mundo. Gritan y gritan por la libertad. Gritan y gritan por la libertad. Gritan y gritan por la libertad. Bueno, pues hola a todos. Estamos aquí reunidos hoy, 21 de enero de 2018, en el Museo Mausoleo de Morille, en Salamanca, para enterrar este ataúd lleno de libros de filosofía. En primer lugar, quisiera agradecer a Domingo Sánchez Blanco, el enterrador en jefe de este cementerio, y al alcalde de Morille, que ha puesto en el mapa del arte contemporáneo y de la filosofía este pueblo de 260 habitantes, por invitarnos a realizar este acto. Este enterramiento es el acto final de un funeral que comenzó la víspera del Día Mundial de la Filosofía, el pasado 16 de noviembre de 2017, cuando Miguel Ballarín y un servidor fuimos a la Cuesta de Moyano de Madrid a adquirir al menos un libro de segunda mano de cada uno de los principales filósofos occidentales. La mayoría de las ediciones que compramos eran malas y baratas, pero también nos gastamos la pasta en una edición en latín, tapadura y 5 tomos de la Suma Teológica y otra también en tapadura y 3 tomos del Capital. No sé si Miguel Ballarín, pero yo, como diría Indalecio Prieto, me considero tomista a favor de marxista. Ese día nos compramos también por Wallapop un ataúd de Halloween de tamaño infantil, que es el que hoy enterramos, y un día después presentamos en sociedad los libros dentro del ataúd, como lo estamos haciendo hoy, aunque hablar de presentación en sociedad suena presuntuoso si tenemos en cuenta que durante la mayor parte de aquel acto hubo tantos oyentes como ponentes. Lo hicimos en el Bosque del Recuerdo, el monumento a las víctimas del atentado del 11M que hay en el centro del Parque El Retiro. Para evitar cualquier malentendido, quisiera aclarar que nuestro acto no tuvo la menor intención ni de ofender ni por tal caso de agradar a las víctimas del terrorismo. Lo hicimos allí simplemente porque es uno de los pocos monumentos funerarios en el centro de Madrid. Por hacer este funeral nos han acusado de muchas cosas, pero curiosamente no nos han acusado todavía de ofender a las víctimas del terrorismo, que son las únicas que pueden legítimamente sentirse ofendidas, pues a fin de cuentas invadimos su espacio para hacer una cosa que a ellas ni les va ni les viene. Nos han acusado de destruir libros en lugar de regalarlos, nos han acusado de asesinar a la filosofía, cuyo funeral celebramos. A estas acusaciones ya respondí en el discurso que pronuncié en el Bosque del Retiro, en el Bosque del Recuerdo, perdón. Aquí solo quisiera insistir en que los asesinos potenciales de la filosofía somos todos y que el objetivo de este funeral no es darla por muerta, sino llamar la atención sobre los peligros mortales que la acechan. Como enuncié en el discurso del Bosque del Recuerdo, un tercio de los libros que habíamos comprado Miguel Ballarín y un servidor estaba destinado a ser incinerado, otro tercio a ser enterrado y el último tercio a ser reciclado para imprimir una tirada limitada de estos discursos. De este modo, a la manera del ave fénix, estos libros realizarán el ciclo de la muerte y la resurrección, resurgiendo sus cenizas bajo la forma de nuestros discursos y de la reacción del público ante ellos o ante la situación de la filosofía que pretenden denunciar. Como ha dicho un amigo menos encomiástico sobre este funeral, cito: esta performance me causa la misma incomodidad y el mismo rechazo que cuando la profesora de manualidades recortaba una página de un cómic de Mortadelo para hacer una billetera plastificada de mierda. Lo que no sabe este amigo es que esa incomodidad y ese rechazo forman una parte esencial de esta performance. Hace unas semanas, el 8 de diciembre de 2017, incineramos en el huerto de la casa de mis padres en Vegas de Matute, Segovia, el tercio correspondiente de los libros. Para facilitar la labor al fuego, decidimos incinerar los libros más finos, los de tapa blanda y, para qué ocultarlo, los que menos nos interesaban, reservando los más gruesos, los de tapa más dura, para ser reciclados y los que más nos interesan para ser enterrados y conservados a posteridad. Esta es la lista de los libros que incineramos: Miguel de Unamuno, Amor y Pedagogía, Nada menos que un hombre, Soren Kierkegaard, Mi punto de vista, Jean-Baptiste Vico, La ciencia nueva, Ludwig Feuerbach,
Tesis provisionales para reforma de la filosofía, Principios de filosofía del futuro, Nicolás Oresme, Trabajo de la primera invención de las monedas, Nicolás Copérnico, Tratado de la moneda, Pascal, Pensamientos, Jean-Paul Sartre, La náusea, Voltaire, Cándido o el optimismo, John Stuart Mill, Sobre la libertad, Fernando Savater, Ética para amador, San Agustín, Las confesiones, José Ortega Gasset, ¿Qué es la filosofía?, Henry Bergson, La evolución creadora, Leibniz, Discurso de metafísica, Teodoro Adorno, Actualidad de la filosofía, David Hume, Ensayos políticos, Francis Bacon, Novum Organum y autores varios, Goliath. De estos 17 libros solo sobrevivieron sin quemarse unas pocas hojas del Novum Organum. Resulta curioso que sea precisamente la obra que pretendía inaugurar la modernidad filosófica la única que haya pasado esta especie de ordalía medieval, esta prueba de fuego. La incineración se ha grabado y el vídeo... En el vídeo se puede ver cómo sopla el viento y en el huerto de la incineración se ha grabado y en el vídeo se puede ver cómo sopla el viento en el huerto de la casa de mis padres y cómo las cenizas de los libros salen volando y nos rodean como si fueran el Espíritu Santo. También se puede ver cómo mi padre, que presume de haber estado en los Boy Scouts y de saber cómo hacer un fuego, empieza a echar las cenizas en una olla express hasta que mi madre nos trae una vasija de cerámica. Allí descansan las cenizas, en esa vasija, en mi posesión, hasta que el Día Mundial de la Filosofía de este año, el 15 de noviembre de 2018, nos reunamos Miguel Ballarín y un servidor ante la tumba de algún filósofo, como planeamos hacer durante los próximos años, con el objetivo de intercambiarnos la posición de la vasija y plantear de nuevo la pregunta sobre la muerte de la filosofía. Este año será en la tumba de Ortega Gasset. Lo que no se puede ver porque no se ha grabado es el proceso de reciclaje, en parte porque ninguna de las empresas papeleras con las que hemos contactado nos ha permitido acceder a sus instalaciones y en parte porque queríamos dejar un resquicio de esperanza a todos esos amigos que nos han pedido insistentemente el indulto para alguno de estos libros. Como no hay ningún documento que constate fehacientemente que hayamos reciclado un tercio de los libros, más allá de la futura edición de estos discursos en papel reciclado, esos amigos pueden a partir de ahora fantasear con que no lo hemos reciclado, sino que nos los hemos quedado vilmente. Por supuesto que no lo hemos hecho, pero si lo hubiéramos hecho tampoco lo reconoceríamos. Esta es la lista, por lo tanto, de los libros que de paradero desconocido. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Arthur Schopenhauer, El mundo con voluntad y representación, Hegel, Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, Lecciones de la filosofía de la historia, Friedrich Schelling, Sistema del idealismo trascendental, Las edades del mundo, Porfirio, Vida de Plotino, Eneadas 1.3, Maquiavelo, El príncipe, Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Baruch Spinoza, Ética, Thomas Hobbes, Leviatán, Jean-Jacques Rousseau, Emilio, Sigmund Freud, Estudios sobre la histeria, Fichte, Discursos de la nación alemana, Giordano Bruno, La cena de las cenizas, Lucrecio, De la naturaleza de las cosas, Séneca, Epístolas morales a Lucilio, Sofistas, Testimonios y fragmentos, Platón, Diálogos 1, Aristóteles, Metafísica y Estoicos antiguos, Obras. Así pues, estamos aquí reunidos en el Museo Mausoleo de Morille para enterrar el tercio correspondiente de los libros. Para quien no conozca este lugar, que es un poco raro, ¿no?, que esté aquí, diré que es el único museo del mundo en el que las obras de arte no se exponen, sino que se entierran y que su idea se inspira en el comienzo del ensayo de Teodoro Adorno, Museo Valéry Proust, donde dice el frankfurtiano: el museo y el mausoleo no están, esto es una cita, el museo y el mausoleo no están unidos solo por una asociación fonética, los museos son como panteones de obras de arte, dan testimonio de la neutralización de la cultura. Los tesoros artísticos están depositados en ellos, el valor de mercado desbanca a la dicha de la contemplación. Bien, entre las obras que están aquí enterradas quisiera destacar la versión que hizo Fernando Arrabal de la Ética Morellométrico de Monstrata, aduciendo que Baruch Spinoza había nacido en la frontera de Salamanca con Portugal. Todavía recuerdo la cara que se le puso a Domingo Sánchez Blanco, que ese día iba vestido de templario con un traje de felpa rojo y blanco que le hacía parecerse a Papá Noel, cuando Fernando Arrabal dijo que su versión de la Ética era un libro de dibujos y de poemas impreso en una limitadísima tirada de 3 ejemplares, uno de los cuales se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa, otro en la Biblioteca Nacional Española y el último aquí en Morille. Esto va a desenterrarlo alguien, pensamos todos, como ya había desenterrado alguien la pepita de oro que enterró el quinto virrey de Sicilia con la mala pata de que ni él era virrey ni ella era Pepita, sino un guijarro envuelto en papel de aluminio. El problema de los desenterramientos furtivos se solucionó expeditivamente poniendo una pesada lápida sobre cada sepulcro. La lápida que hemos elegido para nuestro sepulcro tiene grabada una frase en griego que dice lo siguiente en la traducción más convencional en castellano: de donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también según necesidad, pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia de acuerdo con el orden del tiempo. Esta pasa por ser la frase escrita más antigua de la que se tiene constancia en la historia de la filosofía occidental, atribuida por Simplicio, en su comentario a la física de Aristóteles, a Anaximandro, el primer filósofo griego que escribió en prosa.
Esta cita se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar de manera ingenua, tomando las palabras por lo que significan usualmente e ignorando el contexto histórico y filosófico en el que se produjeron. Según esta interpretación, Anaximandro estaría hablando en la primera parte de la frase de la relación circular que hay entre el nacimiento y la muerte, y en la segunda parte de la resolución temporal de las injusticias. Esta es la interpretación que da Friedrich Nietzsche de esta cita en su obra de juventud, La filosofía en la época de los griegos, donde equipara a Anaximandro con Arthur Schopenhauer como dos moralistas y pesimistas que habrían compartido la convicción antinatalista de que, por decirlo con Calderón de la Barca, el mayor pecado del hombre es haber nacido. En palabras de Nietzsche, cita: Anaximandro huyó de este mundo de injusticia, de la impúdica pérdida de la unidad originaria de las cosas hacia una fortaleza metafísica, desde la que se asoma ahora, dejando vagar la mirada a lo lejos, y finalmente, después de un silencio reflexivo, les dirige a todos los seres la pregunta: ¿qué valor tiene vuestra existencia? Y si no tiene valor, ¿para qué existís? Me doy cuenta de que es por vuestra culpa, por lo que os mantenéis en la existencia. Tenéis que expiar esta culpa con la muerte. Además de esta interpretación ingenua, también se puede hacer una interpretación erudita de la cita que sospeche el significado usual de las palabras y tenga en cuenta el contexto histórico y filosófico en el que se produjeron. Martin Heidegger ha llevado este tipo de interpretación a su reducción al absurdo en su ensayo La sentencia de Anaximandro, donde retuerce hasta tal punto la cita para que encaje en su doctrina el olvido del ser, que finalmente termina diciendo algo ininteligible. Esta es la traducción de Martin Heidegger. A lo largo del uso, en efecto, dejan que tenga lugar acuerdo y atención mutua en la reparación del desacuerdo. Como todos los textos del segundo Heidegger, después de la Quere, este ensayo es un conjunto de eufonías delirantes en alemán y de etimologías inventadas en griego, con grandes momentos de autorretrato cómico involuntario, como cuando dice Heidegger que, cito, solo se puede uno convertir en el pastor del ser desde el momento en que sigue siendo un lugarteniente de la nada. Lugarteniente de la nada. No se me ocurre mejor puesto en la historia de la filosofía para el segundo Heidegger. En este funeral, lo único que merece la pena ser citado a este ensayo es cuando se pregunta a Heidegger por la relación que tenemos los filósofos contemporáneos con los clásicos que hoy vamos a enterrar. Dice lo siguiente Heidegger: pero, ¿de qué autoridad está revestido lo primigenio para dirigirse a nosotros, que pasamos por ser los últimos epígonos de la filosofía? ¿Somos los epígonos de una historia que ahora se encamina rápidamente hacia su final y que acaba con todo en un orden más estéril y uniforme? ¿Qué nos importan todas las filosofías de la historia únicamente historicistas si lo único que hacen es deslumbrar con el buen ordenamiento de la materia histórica dada, si explican la historia sin pensar jamás los fundamentos de sus principios de explicación a partir de la esencia de la historia y a esta sin tener en cuenta el propio ser? ¿Somos los epígonos que somos? Bien, voy terminando. Mi interpretación de la cita de Anaximandro no es ninguna de las precedentes. Hay que señalar, en primer lugar, que Anaximandro pasa por ser el primer filósofo en utilizar el término arjé, o primer principio, el principio de la pluralidad y del cambio, probablemente para reflexionar críticamente sobre las doctrinas de su maestro, Tales de Mileto. Frente a Tales, que pensaba que el primer principio es el agua, un elemento que estaría presente en todas las cosas y que sea fuente de la vida, Anaximandro se percató de que hay elementos contrarios, el agua y el fuego, el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, etc., y de que no se puede elevar a uno de estos elementos a la condición de primer principio, sin suprimir, sin cometer una injusticia, en palabras de nuestro fragmento, a todos los demás. Dada esta reductibilidad de los elementos, el primer principio no puede ser algo definido, limitado o determinado, pues como diría Spinoza, toda determinación es negación, sino que tiene que ser lo indefinido, lo ilimitado, lo indeterminado, el apeiron. El apeiron no solo media entre los elementos contrarios, posibilitando de este modo la pluralidad y el cambio, sino que también envuelve espacial y temporalmente al cosmos, esto es, al mundo como orden. Anaximandro no solo creía que el mundo era finito espacialmente, fue el primer filósofo en dibujar un mapa mundi y creía que la Tierra tenía una forma de cilindro y los astros de aberturas en grandísimos arcos de fuego, sino que también era finito temporalmente. ¿Cómo compatibilizaba Anaximandro la finitud temporal del mundo con la eternidad de la realidad? Esto es, con la imposibilidad de la creatio ex nihilo que todos los filósofos griegos daban por sentado. Lo hacía gracias a su doctrina de la pluralidad de los mundos, que no debe entenderse como una pluralidad actual de mundos coetáneos, lo que violaría el monismo de Anaximandro, sino como una pluralidad potencial de mundos sucesivos mediados por el apeiron. El apeiron es, por lo tanto, como dice la cita, el lugar de donde las cosas tienen su origen y allí donde también deben sucumbir. Voy cerrando. La filosofía también está hoy ante el apeiron, esto es, ante las amenazas de la indefinición y de la indeterminación que presentan el engolfamiento de la filosofía académica y la degeneración semántica de la filosofía mundana, pero también ante la oportunidad de lo ilimitado que representan los nuevos fenómenos artísticos y científicos que pueden ser estudiados filosóficamente, como ya dije en mi discurso del Bosque del Recuerdo. Pero antes de nada tenemos que juzgar y expiar las injusticias que se han cometido y que ha cometido la filosofía según el orden del tiempo, y esto es precisamente lo que estamos aquí haciendo. Muchas gracias.
Cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando, una generación después, el Maguid de Mezrich se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones, y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasop se encontró en la misma situación. Fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar del bosque. Pero de todo esto podemos contar la historia, y una vez más, con eso fue suficiente. Nos reunimos en efecto así para un entierro, lo prefijadamente opuesto al destierro del ínclito. Hoy, aquí, la filosofía. A fin de ponderar su muerte, creo vale y valga hablar ahora de su vida, la mortal, y decir de la muerte cuando no es de nadie, que poco se puede comentar, y que aporía exacta. En vista que ambos temas intersequen sus parámetros despejados en un punto ya resuelto, uno de tantos y tantísimos, a saber, mañana del 21 de enero de 2018. Morille, nosotros, incluidos vosotros. Gracias por venir. Filosofía muerta y viva. Los presentes filósofos está por ver. Ellos, que lo fueron, la filosofía, a la vista y yace, porque estuvo erguida. Contra lo que parezca no voy a hablar. No es el momento, la edad tampoco, acaso. Voy a decir lo que otros dijeron: componer, sinónimo de crear, y en última instancia, hacer. Sobre todo leer y haber leído, y pretender leer más. Se abren comillas. Si la palabra es vida, bastarán enanos para mantenerla. Si está muerta, ni un gigante la sostendrá en pie. Heinrich Heine. Augurio optimista para enanos a hombros de enanos, estudiando por trepar espaldas altas. Adusto también, si es que nos toca ser atlantes en ambos sentidos, habitantes de islas hundidas o portadores de un mundo occiso que nos pesa como tal. Si se requiere intuición de este concepto, cárguese un ataúd de libros recios, váguese con él a cuestas por el Parque del Retiro y léguese el resto a la fisioterapia. Ernesto y yo hemos probado esas mieles. Para cifrar la vida y la muerte, siempre fui afecto a una noción que leí sin tomar referencia, o quizá extraje yo mismo, o ambas cosas, de los geómetras griegos. Pensemos una existencia cualquiera, es decir, una figura, que sea una y ella misma, que esté determinada, que esté cerrada, por tanto, descripción suficiente del ente, su carácter poligonal. En la geometría, como un lenguaje antiguo, se dice poco, pero se entiende mucho y se implica más, decía Gilbert White sobre el idioma de las aves. Figuras acabadas de por sí, limitadas y aún no consumidas, gravitantes solitarias, sin lugar a su infinito ni a su inmortalidad. Un lado sin final jamás llegaría a un vértice ni viraría hacia otro, ni de ese hacia todos los demás, o hacia el punto de partida, si es que mínimo ontométrico, que es lo triangular. Omnis determinatio est negatio, dijo Spinoza y repitió Ernesto. Y con razón. El enclave circunscrito de una cosa en lo que es niega en sí misma cualesquiera otras demás. Todo lo determinado ocupa su propio lugar, usurpado a lo que precede y a lo antecedido que lo usurpará. Eso afirmaba Anaximandro en De lo que el presente epitafio seco, que no hay existencia justa con otras según el orden del tiempo, que según necesidad todas se han de dar pago. Pero pecuniam in loco negligere marimum interdum est lucrum, recordaba Terencio en su Adelfos. Que a veces es lucrativo no prestar atención al dinero. Y meos un pauper in aere, Horacio en sus epístolas, que soy pobre en mi propiedad, y por tanto no tengo deudas. Que reza el dicho español, en mi hambre mando yo. Si descubro mi circunstancia parece, si es que soy ya filósofo, la apuesta esa. Yo existo en deuda y rico, y pagaré por ello a quien no podré cobrar cuando me pague a mí a su vez. Con este entierro pagamos, sin embargo, a estos autores lo que es necesario y justo, como comienzo mejor, el respeto denodado en una exequia adecuada. Otra lectura para Anaximandro, que cuanto más nimia una cosa, más otras está negando y menos pago les habrá de dar. También que la cosa mínima, en frontera con la nada, negará el confín del todo, como de hecho ocurrirá. Por lo que nos compete, que no es eso, que cuanta más área alcancemos, más tocará trabajar. Es nuestra intención esa. Y que a cuanto menos se nos podrá exigir tanto, dicho esto en aviso de polémicas que han comenzado ya. Morille, museo mausoleo, filosofía, arte, vida, muerte. Dice el escultor Juan Luis Moraza, que sabe de cuerpos. Estar vivo no es estar muerto, porque nuestras estructuras orgánicas están llenas de materiales inorgánicos y la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es apenas un ligero dinamismo metabólico y ligado a él la película fenomenológica de la sensorialidad y la conciencia.
Retroapostilla Espinosa, el único asiento moral del que aún no he vacilado, que el cuerpo humano es un sistema de velocidades y de lentitudes. Filosofía viva, un metabolismo en marcha, sistemáticamente veloz y lento según el orden de lo que ella es, condicionado por el tiempo de la historia que es la suya también. La teoría, por tanto, se hace a un debido ritmo, pero no se practica o no se debiera. Praxis, dice Aristóteles, es una acción cuyo fin es sí misma, improductiva. Hacer hacia algo con un para es poiesis, según Platón en el Banquete, la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser. El resultado, lo hecho, es el poema. Discurre Bacon en un ensayo. Como Salomón dijera, nada nuevo hay bajo el sol. Platón, de gran genio, expresó, anamnesis, que todo conocimiento era un recuerdo. Así las palabras de Salomón se tornaron sentencia, que lo nuevo no es sin olvido. A pocos metros de nosotros reposan las cenizas de Pierre Klosowski, y a menos metros aún se sienta el intrépido que las reclamó, consiguiéndolo sin para ello tener que cumplir con las célebres reglas de la hospitalidad de aquel. Sé fiel a tu olvido, dijo el anciano artista, misma máxima expresada, más involuntaria y prosaicamente, por un también anciano filósofo, cuando Kant escribió en un insignificante papel al final de su vida: recuerda que tienes que olvidar a Lampe, a sazón del despido de un fiel criado. Paradoja formidable. Con este entierro, un aparente ejercicio de olvido violento, se descubre un vehemente afán de recuerdo, en nombre del cual, literalmente, se escogió el bosque donde se ofició el funeral. En ese mismo Madrid alguien puede leer por el Paseo del Prado, en inscripción firmada por Eugenio d'Ors, que cuanto no es tradición es plagio. Suerte la suya, caso se detenga, habrá el ensayo sobre crítica de Alexander Pope, que lleve consigo, y aprenda que Virgilio descubrió que imitar a Homero y a la naturaleza eran la misma cosa. Mismas líneas leídas por Edward Young, quien, joven como soy yo y poeta como me creo, comentó: ¿debemos entonces, dices, no imitar a los antiguos autores? Imítales por todos los medios, pero imítalos de buen modo. Aquel que imita la divina Ilíada no imita a Homero, sino el que se toma el mismo método que Homero tomó para alcanzar la capacidad de llevar a cabo tan gran obra. Puesto que no habrá esa paradoja de tornarse en una máxima, cuanto menos copiamos a los antiguos de renombre, más a ellos nos parecemos. Después de todo, los primeros antiguos no tuvieron mérito en ser originales, no podían ser imitadores. Los escritores modernos tienen una decisión que tomar. Fin de la cita. Decisión que no ha de ser ni copiar ni olvidar innovando, sino recordar el origen, y así ser original, estudiar y aprender, hacer como se hizo pero no lo que se hizo, o viceversa, según se lea. Con la confianza que infunde la Confesión de Rivadavia, uno trata de copiar y lo que le sale mal es nuevo. Comparto ahora el lugar ocupado por un admirado conocido, quien acudió aquí a enterrar su obra tal y como un entierro es la nuestra. El bueno de Isidoro Valcárcel Medina, quien señalaba al anterior respecto que paradójicamente ante lo nuevo, muchos ponen el gesto de déjà vu, y ante lo viejo que ya está visto, aparentan sesudas posturas. Recuerdo un argumento de Theodor Adorno, sobre que quizá no se trataba tanto de preguntarse por o responder exaltados a la cuestión de la actualidad de tal o cual autor pretérito para nuestra coetaneidad, sino más bien reflexionar sobre la vigencia de nuestro tiempo para los parámetros en los que el susodicho pensó. Quizá no sea preocupante que ardan unas cuantas ediciones baratas, ajadas y viejas, de obras fácilmente accesibles en internet y, por descontado, en cualquier biblioteca pública, y sí lo sea la extensa ingenuidad o ironía básica con la que este gesto ha sido entendido. Complementado en palabras de Walter Benjamin, léase: lo que está en juego no es la representación de las obras en el contexto de la época en que surgieron, sino dar cuenta de la época que las percibe, nuestra época, en la suya. Por lo tanto, si no somos capaces de pensar más allá o más acá de como ya lo hacemos, es cuando realmente muere ese pensar. Se nos acusó de irrespetuosos, pero ¿qué respeto hay en momificar a quien no se ha velado? Flaca excusa es la ignorancia, y dijo Schiller: el artista es sin duda hijo de su tiempo, pero hay de él como sea también su discípulo y su favorito. Dijo aforista, también Goethe: la teoría es gris, verde y dorado el árbol de la vida. Digo, lo que uno dice y hace en lo que uno hace. Digamos, hagamos filosofía viva, hoy y aquí, decir. Griego legein, llamar agua al agua, a una cosa lo que es. Verbo hacer, acción siempre mediada y transitiva, de objeto conocido. En este oficio, el pensamiento. Mediación, léase método, que técnica, y en griego tecné, y en latín ars y en Castilla arte. Toda teoría es práctica, todo arte es poiesis, poesía, por conclusión directa. Lo que esto implica, que todo arte que lo sea es arte vivo, de acción conceptual, site specific y de vanguardia. Es intencional, pues delimita el modo en que se nos presenta una realidad particular, acaso el mismo. Que todo arte deja de ser lo que es, ya se altere uno de estos rasgos, siquiera el paso del tiempo, pudiendo ser otra obra pero no ya la misma, según Heráclito y su río. ¿Qué nos queda? La conservación de lo que lo fue, dulce taxidermia histórica que insufla a los museos un alma de archivo. No así este de Morille, reconocedor de lo que es, o hacer más. Hagamos más.
Al principio de estas líneas figuró una fábula hebrea, narrada por Gregor Scholem, demasiado optimista, ilusa a la par que tan triste. No nos valdrá con recordar la historia de lo hecho, debemos hacer. Quizá no en cátedras tapizadas de esencia, ni en museos de tradición republicana, la de lo expuesto frente a lo impuesto, de cartela y pedestal. Pedestal del que Víctor Hugo comentara que consiste en un pequeño espacio rodeado de 4 abismos. Un lugar ciertamente arriesgado para colocar lo que queremos conservar. Para la filosofía, mucho más seguro me parece invertir ese alzado y proponer un nicho, cercado por 4 paredes que sean la entraña del mundo, en el que ser cubierta por la tierra que habrá de nutrir y abonar, de la que formar parte, de la que resurgir y reflorecer, que es aquella que pisamos, que fuimos y que seremos. Así, cumpliendo, tras su último aliento, lo expresado en su primero. Su postura final, la de este féretro, no será otra que la primera, la de ese primer filósofo, Tales el Milesio, de quien una esclava oriunda de Tracia se burló, cuando cavó un hoyo parecido a este para tumbarse a observar el firmamento mejor, y al que en lugar de lo que la Tracia pensara, y tal y como a menudo olvidamos, no se cayó. Muchas gracias. Bueno, ahora, si os parece bien, mientras que organicemos, mientras la caja y demás, Fernando nos dará el compás para que nosotros vayamos depositando. Y mientras que nosotros enterramos, después terminará el día. Vale, venga. Yo voy a rescatar un libro, porque este no se va a enterrar. El de Rerum Natura de Lucrecio. Bueno, en primer lugar, como han hecho Miguel Ballarín y mi hijo Ernesto, siempre las gracias al alcalde de Morille, ¿verdad?, a Manuel Ambrosio, a Domingo Sánchez Blanco y a vosotros los que habéis venido de Morille y de las cercanías por acudir a un entierro más del Museo Mausoleo de Morille, que se abrió hace ya muchos años y, como se ha dicho, se inauguró con 2 piezas realmente muy importantes. El entierro del Pontiac de Javier Utray, que está allí. Todavía se ven aquí las corbatas que cada cierto tiempo se reponen de Javier Utray, que no era un filósofo, pero sí era un artista que pensaba, un artista pensador, y sobre todo era un traductor. Y tal vez el problema de la filosofía es también el problema de la traducción de los conceptos y también de la ekfrasis, de cómo mezclar lo icónico con lo lógico. Y también, como se ha dicho, con las cenizas de Pierre Klossowski, que están justamente al ladito también de la tumba del Pontiac de Javier Utray. Se ha dicho en este funeral de forma incorrecta que no se siguieron las leyes de hospitalidad con Pierre Klossowski, y hay que decir que eso es una falacia, es una falsedad de toda falsedad. Por tanto, restituyamos la verdad. Se siguieron le loi de l'hospitalité de forma estricta, y Domingo Sánchez Blanco y el mecánico Ponteveloso y Wendy Navarro fueron a París e invocaron en la casa de Pierre Klossowski las leyes de la hospitalidad. Es decir, incitaron al anfitrión a cometer una perversidad ofreciendo lo mejor de sí, que habría sido su mujer, es decir, fornicar con su mujer, con Denis Klossowski, y lo que ofreció fue las cenizas. También, no me había enterado yo que habías dicho eso. Era una falsedad, es decir, que eso tenía que ser aclarado. No, y aparte que bailé con Denise en Londres y tocó un Nick Cave para nosotros solamente en una habitación de hotel. O sea, es que no tenéis ni puta idea, ¿eh? A ver si nos ponemos al hilo. Al hilo, a la lectura. Venga, esto es la filosofía. A lo mejor, cuando ha olvidado aquí lo de la hospitalité, es que una de las cosas que olvidó la filosofía con respecto a la mitología es que la base de la sociedad es la hospitalidad. Es decir, si aquel que viene de lejos o es un dios o es la reencarnación de Dionisos. Hemos sustituido la hospitalidad por la hostilidad. Y estamos hoy en una especie de hospitalidad, una hospitalidad hostil. Y este Museo Mausoleo es un ejemplo de hospitalidad. Y Morille es el Museo de la Hospitalidad. Aquí se hospedan las obras de arte y también los deseos de muchos artistas, músicos, poetas, escritores, ¿no? También hoy viene desde Chile Arturo Cariceo, que hizo aquí uno de los entierros más sentidos de todos los que se hicieron en Morille, dado que fue toda una noche cavando en recuerdo de su madre, ¿no? Y esa especie de recuerdo de su madre nos hace tener presente que, como dijo Sigmund Freud con propiedad, solamente uno puede decir que ha estado en un sitio, y ese sitio es el seno materno. Por tanto, todo entierro es un entierro en relación con la maternidad, es un intento de reconstruir lo que es el ombligo del mundo, el ombligo oracular,
pero sobre todo intentar retornar al lugar donde nadábamos, al espacio del líquido amniótico. He rescatado el de Rerum Natura de Lucrecio, que no se puede quemar por una razón, porque no es un libro de filosofía. Y sería absurdo enterrar o quemar un libro de filosofía cuando no es un libro de filosofía. Es un libro que afecta a la naturaleza de las cosas, y lo escribió un filósofo que, como algunos sabéis, desapareció y se redujo él mismo a cenizas, dado que se produjo la erupción del volcán en Pompeya, y por tanto desapareció el libro. El libro estuvo durante siglos desaparecido completamente y se tenía alguna noticia de él. Y lo descubrió Ponzi, que fue el que hizo la letra romana, y cuando lo descubrió, gracias a este libro, existe eso que se llama el Renacimiento italiano. Y este no es un libro de filosofía, es el libro del renacer de todas las cosas. Y por eso buscaba aquí una de las frases más hermosas del de Rerum Natura: qué dulce es ver a todos desamparados por ese valle, sufriendo toda clase de penalidades. Qué dulce es desde los altos templos del saber cómo naufragan los que desconocen el conocimiento, pero más dulce es protegerse de todo sonido que te aparta del declinar de la poesía y de la belleza de los atardeceres. Qué dulce es ver lo equivocados que estáis cuando contemplas el más hermoso de los paisajes. Abriendo al azar, bueno, no es al azar, lo he marcado, en de Rerum Natura hay un capítulo que se llama de los terrores de ultratumba. Valga esto, de aterradores cuentos fatigados, referidos por todos los poetas, quizás huirás de mí, tú también, hombre de la memoria, juzgándote inventor de sueños, perdido en lo proceloso del mar. La filosofía comenzó con la famosa escena del suicidio de Sócrates. Oh Fedro, acuérdate, le debemos un gallo a Asclepio. Es decir, al final la filosofía se acuerda de la farmacia y se acuerda de la vieja mitología. Tal vez enterramos la filosofía por una sola razón, porque queremos un poco de hospitalidad. Como dijo Aristóteles, hay amigos, ya no existe la amistad. Morille demuestra que sí existe la amistad. Gracias por venir. Muy bien. Tomad, lo marcáis. Vale. Tiene que estar en el joyo. Y que sepáis que todo ha sido casualidad, porque esos lápices me los encontré en la basura ayer. Yo soy profe de filosofía, lo sabéis. Hombre, claro, joder, hemos dicho que eres el... No, eres Juan Perro de... ¿Qué le digo a mis muchachos ahora? Y Manuela también. Que por Que cierto, sepáis que el domingo... Y Manuela también es profesora de filosofía. Ah, sí, también. Sí, sí. Ella es también compañera de eso. Yo soy profesor de filosofía de la universidad. Y este también. Sí, sí. Todo. Y estos también son filósofos. Quedamos sin... Venga, para abajo. Venga, meterlo para adentro. Chupar cámara, que se Manuela, que va a la tocar. no lo pongas en Telecinco, ¿eh? Yo no sé ni lo que estoy haciendo. Vamos, vamos. No pensáis por delante de la cámara. A ver si os va a caer en la tienda. Ahí. La tapa. ¿Trae la tapa? Espera. Echar unas fotos, cojones. Que luego ya eso ya se acabó. A ver, qué frío, ¿eh? Sí, meteros en la fosa. Meteros ahí, que os entramos. Meteros ahí con dos cojones. Hay que ser serio. Ahí sentados, venga. Ahí. No está el momento ahí, venga. Ahí tenéis que, antes de enterraros. tenéis que hacer el momento carpe diem. Madre mía. Una cosa, ¿aprobasteis selectividad o no? Eso es lo fundamental. Fuimos por historia. Queremos saber si habéis... Oye, por favor, lo que queremos saber... Tapa. Pero una cosa, ¿habéis aprobado selectividad? Salid de ella, que No vayas... Una foto es una foto, pero un tufo es un tufo. Parecen de caiga quien caiga, ¿no? Cuidado, Ballarín, que te matas. Vale. A ver el otro ha salido con... Con mucho cuidadito que la tapa está suelta. A ver, que lo... Y se nos escapa el muerto. De los lados. Esas puntas, Domingo, esas puntas que teníamos por ahí. Venga, a enterrarla, ahora sí. Ahora ya... Ahora sí que está enterrada. Grábale, pongan el pack. Cuidadito. Todo el mundo colabore, ¿no? Jimmy, a aquel lado. No, que hay humo, coño. Por detrás de las palas. Lo vamos a grabar todo. Vale. Joder. Cuidado, que se le mete el tierra dentro.
darle, que sois unos filósofos un poco... Vamos. No se les Hay que agarrar el pico como libre. agarrar el pico con más decisión. Vamos, Víctor. Venga, que vais a dejar el féretro fuera, me cago. Oye, que ese entierro. Vamos, que se nos queda el féretro fuera. Que se nos queda el pico fuera. Fernando. Ahí, ese es el estilo. A ver, La plañidera. Entró en el barrio precioso, juguetitos de madera, sonrió con sus labios gruesos, se llama negro. Oye, hay que echarle Por aquí, tierra por aquí, que se nos queda queda el pico fuera. Un poquito el relevo. Se llama negro. Ahí, Javier, mira, Javier, Por este lado, hombre. ven para acá. Hay toda la cosa más sencilla, vamos. Y de su escalera, Pablo dirá que es un héroe, se llama Nelson. Yo creo que el problema que tiene aquí es que el pico se va a quedar fuera, ¿eh? Pocos lo velarán cuando se muera. Lo repatriarán. Dale. Se llamaba Nelson. Era Mandela. Cuida. Se llamaba Nelson. Porque ahí tienes un montonazo de tierra por ahí. La matamos y entre todos la enterramos. Y no era Mandela. Cariceo, pero no cabes. Cariceo, pero no cabes, mamá. Es que Oye, si tapamos. por ese lado se tapa y por ese lado Se se llamaba entierra. Nelson. Caricero se entierra ya, o sea, Caricero estaba desenterrando ya. Y no era Mandela. Esto es organización. Se llamaba Nelson. Aquí esta parte es la fundamental. Y no era Mandela. Aquí hay que echarle esta parte. 2, 3, 4. Se llamaba Nelson. Ahí, más ahí. Y no era Mandela. Vale, pero está nomás. Se llamaba Nelson. Y no era Mandela. Se llamaba Nelson. Más ahí. Y no era Mandela. Se llamaba Nelson. Y no era Mandela. Tócalo de botila. Está quedando predeciente. No, ahí hay que rellenar ahí. Ahí. Sí, porque se va un pelín. Se va a hundir. Por eso hay que meterle aquí un poquito de machaca. Ahí. No le cogéis miedo. No le cogéis miedo. Vale. Hombre. Sí. Un pelín más ahí, fíjate. Y luego cuando... Ahí encima dice, ¿no? Ahí, Pero está, ¿no? El de Estel Ferrer se hundió. Se hundió
cajón hacia grande. Claro. Y este se va a hundir porque... No, igual, es que se van hundiendo. Claro. Esto Mucho peso. En cuanto llueva... La madera es buena, ¿eh? no pasa nada, pero la madera buena también. Sí, ¿no? Todo se... Se ve, ¿no? Final. Pero no pasa nada, se pudre y punto. Y va bien, esto más que madera. Bueno, señores, Ha sido el primer entierro del 2018 a cargo del uno de los amigos que vino el primer entierro y estuvo en la inauguración del Museo Móvil. Cuando era un niño. Cuando era un chaval, cuando era un crío ya. Y bueno, sí, es verdad que era hace 12 años, ¿no? Sí, 2005 fue. Efectivamente. Hace 13 años.